Tenemos el cartel. Este banner estuvo exhibido en Mar del Plata, en el Hotel Provincial. Los que frecuentan el Facebook habrán visto las fotos. Tuvimos la oportunidad maravillosa de ser por primera vez invitados a participar en el 31º Congreso de Psiquiatría Argentina, Congreso Argentino de Psiquiatría. Nunca estos psiquiatras, que son mayormente ateos, Sí. en su gran mayoría, y los que no son ateos no les interesa nada de lo espiritual, no tienen ningún tipo de inclinación espiritual, por primera vez entendieron la importancia que tiene la administración espiritual sobre la salud mental. Y nos invitaron a nuestro hermano Sergio Luni y a mí a disertar. Nos dieron media hora. Una mesa, media hora. Y la aprovechamos para empezar a hablar de la capellanía, de lo que es la capellanía, un poco este esquema. Pero en realidad lo que terminamos haciendo fue hablarles del Señor, del nuevo nacimiento, de la vida renovada, de la capacidad sanadora del médico perfecto. Les dije que yo estaba muy feliz de que este grupo de profesionales tan capacitados entendieran que hay una dimensión que pasa por afuera de lo que ellos estudiaron en la universidad. Está la dimensión física, está la dimensión emocional, que es lo que estudia la psicología, porque la psicología en definitiva estudia las emociones del alma, pero que hay una dimensión espiritual que va perpendicular a estas otras dos, que tiene una influencia muy grande, pero que es otra cosa y se maneja desde otro aspecto. Y que ellos reconocieran esto y la necesidad, la importancia de esta participación era algo importantísimo. Y bueno, y allí comenzamos a hablar de testimonios, de vidas cambiadas, de cómo Dios puede obrar y transformar, de cómo hace milagro de sanidad y regenera las neuronas. Las neuronas, todos sabemos que una vez que se destruyen, esto lo vimos acá cuando estuvimos hablando con nuestro hermano, el doctor Floresiani, ¿no es cierto? Cuando habló nuestra querida hermana Juliana, la neurona se destruye y nunca más. La piel la cortás, crece de vuelta. El hígado le cortás un pedazo, crece de vuelta. La neurona se quemó y la gente que llega a problemas neurológicos por lesiones cerebrales, gente que llega a problemas neurológicos por las adicciones, por consumir sustancias, destruyen neuronas que no se recuperan nunca más. Y el milagro de Dios de reconstruir eso para que se pueda hacer una nueva vida. Y de cómo eso funciona. Y quedaron así, miren. Vino toda la plana mayor de APSA. APSA es la Asociación Psiquiátrica Argentina. ¿Sí? Toda la plana mayor. Había una señora, más o menos de mi edad, una piba. Se notaba, viste, estas personas, aparte que estaba empilchada, pero empilchadísima, ¿no? Pero toda arregladita ella, pero se notaba que son estas personas académicas, se le ve en la cara, ¿no? Los libros y los años de estudio. Se quedó así, sorprendida, junto con todo el grupo que estaba con ella, que vinieron especialmente a ver qué decíamos. Bueno, salimos del recinto y había afuera un montón de gente. Parecía, ¿viste cuando termina el teatro que vienen todos a esperar? Pero la gente que estaba afuera, los que somos pastores estamos acostumbrados a terminar la reunión y siempre hay alguno que te está esperando, ¿no es cierto?, que te quiere consultar algo en particular, que te pregunta. Pero en este caso era a mí, por ejemplo, me tocó una neurobióloga, un neurocirujano, 2 psiquiatras, o sea, personas con una capacitación académica allá arriba, y venían con toda la mansedumbre y la humildad del mundo a consultar y a ver cómo era esto y cómo se podía implementar y qué se podía hacer, y bueno, con todos ellos quedamos en continuar el contacto y estudiar con ellos el tema de desarrollo de capellanes en esos lugares. Vino una de las personas que vino, una psiquiatra que está en un instituto en Puigari. Ustedes saben que en Puigari hay una especie de spa, de centro de rehabilitación que maneja la iglesia adventista. Y ella más o menos algo conocido de lo que es la recuperación espiritual, pero nunca lo había visto desde el punto de vista de la capellanía. Estaba entusiasmada. Mientras que yo hacía esto, nuestro hermano Sergio, que es el socio de APSA, porque él es enfermero especializado en el tema de enfermedades mentales, lo vine a ver
la señora esta que yo les decía, la que tiene todas las tiras ahí en APSA, la presidenta. No digo el nombre porque la verdad que no me lo acuerdo, les digo la verdad, estoy tratando de acordármelo y no me viene. Lo agarró y le dijo, esto es una cosa maravillosa, nosotros no esperábamos algo así. Vinimos a ver, les dimos media hora para entender de qué se trata, porque no nos imaginábamos esto. Por favor, le dice, primero que nada ya le aviso que los queremos de vuelta en el próximo congreso, pero no le vamos a dar media hora, ni le vamos a dar una mesa, le vamos a dar 2 mesas de 2 horas cada una, para que puedan desarrollar en profundidad esto. Gracias a Dios vamos a poder hacerlo. Buenas noches, pasa hermano, siéntese. Gracias a Dios vamos a poder desarrollar esto con toda la precisión y ya no vamos a ir... Séntate, después seguimos. Con toda la precisión del mundo. Lo vamos a hacer acompañado con un equipo. Ya no voy a ir yo solito con Sergio, vamos a armar un equipo interdisciplinario, lo llevaremos al doctor Ferresiani, llevaremos acá a nuestra licenciada, vamos a ver cómo, de acá tenemos un año para prepararlo, pero vamos a ir con un buen equipo como para cubrir esas 4 horas que vamos a tener, 2 y 2, para desarrollar esto. Pero esto es una revolución y ya hemos dado un primer paso. En su Biblia les pido que abran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Cuando estén listos, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, ponemos este tiempo totalmente en tus manos, Señor. Que ya ahora no hable yo, Señor, que no sea Raúl, que no sea mi sangre, mi carne, mi inteligencia, mi cabeza. Señor, no sea mi corazón tampoco, Señor. Que yo pueda llevar una palabra desde tu corazón al corazón de cada uno de los que están escuchando aquí, usando, Señor, este maravilloso medio que es la voz, e inspirándome en esto que tú has enseñado, Señor, que tú has querido dejar plasmado en estas palabras para que sea de bendición, de guía y de inspiración en la vida de cada uno de los que están oyendo en esta hora. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, porque tanto tú, Señor, como yo sabemos que no soy digno de otra cosa que de servirte y de servirte de la manera que puedo. Señor, por arriba de mis limitaciones, pon tu gracia y pon tu mano de amor sobre mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dice la palabra lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo un lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor Jesús fue el primer capellán. Hacía trabajo de capellán. El Evangelio de Juan no es un evangelio cronológico. El Evangelio de Juan, ustedes no lo pueden tomar como un listado histórico secuencial de lo que hizo. Es decir, hoy hizo esto, mañana hizo aquello. No. Juan toma las cosas en forma temática. Entonces junta en un tema una serie de cuestiones, después toman otro tema, otra serie de cuestiones. Por eso, para seguir más el camino histórico de Jesús, tienen que agarrar Mateo o Lucas, que son más organizados en estas cosas. Pero Juan no lo es así. Pero Juan sí tiene un enfoque justamente de un carácter muchísimo más profundo y espiritual del acercamiento de Jesús. Y acá nos cuenta Juan una cuestión muy importante. Fíjense, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Al pasar lo vio. Como nosotros los capellanes, nosotros vamos pasando y tenemos que ir con el ojo atento, porque alrededor nuestro está la necesidad. Si nosotros pasamos centrados en nuestros propios intereses, en nuestros propios pensamientos, centrados en que tenemos que cubrir el banco, centrados en que tenemos que poner nafta al auto, centrados en todas estas cuestiones, alrededor nuestro está pasando un montón de situaciones de necesidad y nosotros no las vemos. Pero Jesús sí las veía.
Y no se olviden que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. O sea, el mismo Espíritu que estaba en Él es el que está en nosotros. Nosotros tenemos que ver como Él veía. Entonces vamos pasando, pero vemos. Vemos. Y vio un hombre. Es más, es algo interesante. De los casos de Jesús con personas con ceguera, este es el único que especifica que era ciego de nacimiento. Este hombre no conocía la luz. Tenía una ceguera total. Pero la ceguera total tiene dos formas de interpretarse aquí. El hombre era ciego espiritualmente y era ciego físicamente. Como ciegos espiritualmente de nacimiento somos todos cuando nacemos. Nosotros nacemos ciegos espirituales porque nacemos de espaldas a Dios. Nosotros nacemos destituidos de la gracia de Dios. Nacemos enemigos de Dios. Nacemos alejados y así seguimos viviendo ciegos espirituales, ciegos de nacimiento. Además de aquel que tenía en este caso la ceguera física. No veía nada. Como los psiquiatras con los que yo me reuní el otro día. Mucha vista física, ninguna vista espiritual. Son ciegos. Alguien les tiene que abrir la vista. ¿Y quién sino el Señor Jesús? En este caso usando la palabra que nosotros llevamos. Para abrir los ojos espirituales, para entender. Porque claro, imagínense usted, si usted es ciego de nacimiento, ¿quién le puede explicar lo que es un color? ¿Cómo le explico yo lo que es la diferencia entre rojo y verde a un ciego de nacimiento? Si no tiene ni idea de lo que estoy hablándole. Ni idea. ¿Cómo le voy a explicar? ¿Qué le voy a contar? Entonces, cuando usted quiere hablar de un tema espiritual con alguien que está ciego espiritualmente, ¿qué le va a contar? ¿Qué le va a decir? No lo va a entender. No lo va a entender. Por eso un discurso espiritual sobre la persona que está alejada de Dios tiene valor cero. Es lo mismo que explicarle a una planta lo que es comer un churrasco, qué sé yo, una cosa así. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que primero tenemos que lograr entonces? Que recupere la vista. Y para que recupere la vista le tengo que presentar al médico, que es el que arregla la vista. Entonces acá tenemos dos cosas. Primera cosa, caminar atentos, porque el capellán tiene que caminar atento. Y el capellán tiene que saber que camina por un mundo de ciegos espirituales, ciegos de nacimiento. Y a esos son los que primero que tiene que hacer es abrirle los ojos. Fíjense todo lo que encontramos. Yo les digo una cosa, el capítulo 9 de Juan da para un mes de apología nada más, porque es tremendamente profundo. Piense que leí nada más que un cachitito, mucho más. Les recomiendo la lectura completa después. Entonces vino algo muy interesante. Dice, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjense que esta gente que estaba con el Señor Jesús, que lo veía todos los días, eran sus discípulos, estaban al lado. En cierto modo tenían mucho más ventaja que nosotros, porque lo podían tocar todos los días, mirarlo a los ojos, preguntarle. Le salen con una pregunta, un dilema teológico le salen. La Biblia tiene varias cuestiones respecto a esta cuestión de la herencia de las enfermedades o los daños. Hay una cuestión que es biológica. Si usted es alcohólico, por ejemplo, y se casa con una mujer alcohólica y tiene hijos, posiblemente sus hijos hereden sus problemas muy serios. No solamente el alcoholismo, sino taras mentales, eso está estudiado por la medicina. Usted está heredando la consecuencia de su pecado. ¿Sí? Si se dedica a la droga, toma LSD, qué sé yo, todas esas porquerías, naturalmente eso posiblemente afecte su genética y termine afectando a sus hijos. Si usted es ladrón, delincuente, vive y usted cree que su hijo va a nacer normal, no va a tener consecuencias, por eso obviamente la conducta del padre y de la madre naturalmente tiene una influencia. Ahora no es una maldición inlevantable, es una consecuencia. No es una maldición inlevantable, no es que está... Sin embargo, en la ley decía que la maldad de los padres visitará la maldad de los padres de los hijos. Entonces hay como una especie de doble enfoque de esta situación. La realidad es que Jesús nos hace nuevas criaturas. Hasta que llegamos a los pies de Jesús, todo es posible. Cuando llegamos a los pies de Jesús, nuevas criaturas somos. Y cuando somos nuevas criaturas, somos 0 kilómetros. Todo lo que estaba atrás, terminó. La maldición, si la hubo, terminó. Los pecados de los padres, si los hubo,
terminaron. Las maldiciones generacionales, si las hubo, terminaron. Si usted se entregó, si usted se convirtió, todo lo anterior, tabla rasa, se borró, se olvidó, se tiró al fondo del mar, desapareció. Eso es muy claro. Ojo, porque algunos que predican algunas tonterías al respecto de esto. Pero el Señor Jesús no se enganchó en esto que estoy explicando yo. Y lo bien que hizo. Porque a él realmente en este momento, como buen capellán, no le interesaba la cuestión teológica, es decir, de por qué el hombre estaba de esa manera. No tenía ninguna importancia. A él, ¿sabe lo que le importaba? Que veía un hombre en necesidad. Que había alguien que estaba en ceguera y necesitaba ser restituido y curado. Usted como capellán, cuando va caminando y se encuentra con un ciego espiritual, ¿qué es lo que va a tener que mirar primero? Justamente, que se cure. Todo lo demás no importa, todo lo demás de por qué, de cómo, de cuándo. ¿Qué le va a dar la teología? ¿Se va a usted a hacer un planteo teológico? ¿Se dan cuenta que para eso la teología no sirve? Lo que hay que buscar es misericordia y amor sobre ese pobre necesitado que está ahí. Y hablamos de una ceguera, podemos hablar de cualquier otra clase de problemas. Acá estamos centrándonos en esto porque todos los problemas de eso traen ceguera espiritual. Además, con independencia de la ceguera física, que es el ejemplo de ahora. Puede ser un postrado en una silla de ruedas, puede ser un postrado dentro de una cárcel, puede ser un afectado por la droga. Son todos iguales. Pero ¿qué vemos nosotros en él? ¿Qué tenemos que ver como capellanes como Jesús? ¿Qué teníamos que ver? Tenemos que ver lo que ve Jesús. Un hombre en necesidad. Alguien que primero que nada necesita recuperar su vista. Y lo dice con claridad. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Oh, aleluya! Porque cuando ustedes leen el resto del capítulo se van a dar cuenta el escándalo que se arma justamente y el testimonio poderoso que hay de este hombre, porque todo el mundo sabía que nunca había visto, era ciego como un topo, desde que nació no veía nada. Y de repente está viendo, no es el mismo, no lo reconocen, claro, cambió la cara, imagínense, de ciego, tendría los ojos blancos, van a saber. Armó un lío bárbaro, es el primer lío que arma, después está el lío de Lázaro, que fue peor, pero ya empezó ahí. Pero las obras de Dios se manifestaron en este hombre. Y saben, esto me lleva a otro punto de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. No hace falta que lo busque, se lo voy a leer yo porque es cortito. Fíjese que dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Delante de Dios, todos estamos en la misma situación y en la misma posición. Si no te arrepentís y no te entregás, no importa el tamaño de tu pecado, sos pecador. No importa si pecaron mucho o poco tus padres, seguís siendo lo mismo. Y ¿sabes qué? Te dice la palabra de Dios que el hombre que construyó sobre la roca, le vino la tormenta, le vino el agua, igual que al que construyó sobre la arena. El hecho de haber construido sobre la roca no quiere decir que estás inmune a las vicisitudes de la vida. No todas las situaciones que te van a pasar en la vida son por razón de que estés en un pecado, o que que hayas cometido un error, o que la gracia de Dios se alejó de vos. Nada que ver. Porque Jesús mismo lo dice. En el mundo vamos a padecer aflicciones. No te dice que en el mundo no vas a padecer aflicciones. El que te predique lo contrario te miente. En el mundo vas a padecer aflicciones. Ahora, ¿cómo las vas a sobrellevar? ¿Como el que construyó sobre la arena o como el que construyó sobre la roca? Eso sí es tu decisión. Y la persona que está en necesidad allí, ese ciego, Jesús lo vio de esa manera. Él sabía que no tenía ninguna importancia. Ese ciego, sus padres, sus ancestros podían haber sido la última porquería. O los mejores. ¿Qué importancia tiene? Él estaba en necesidad
Y a Él había que atender, a Él había que cuidar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Por qué oramos por la gente? ¿Por qué oramos? ¿Por qué la hermana me trae una persona? Oramos. ¿Por qué oramos y entregamos la vida de ese muchacho? Para que digan que grande el pastor Raúl. Dios me libre. Que me quede mudo. Ya mismo. Señor, ya. Si es por eso, ya mismo que me quede mudo. No, es para que el Señor sea glorificado, su palabra sea reconocida, su grandeza sea vista por todos los demás y que todos vengan a sus pies a reconocer que Él es el único, el grande. Porque la salvación no está en Raúl. Pobre de ellos si la salvación estuviera en Raúl. La salvación no está en el apóstol Mabel, ni en la de Gerardo, ni en la del morochito que estuvo con nosotros recién. La salvación está en Jesucristo, nada más. Y la gloria es para Dios, nada más. Y Dios es un Dios celoso que su gloria no la comparte con nadie. Amén. Ahí dijo nadie, ahí al lado mío me subrayó con fuerza y con verdad. Con nadie. ¿Está escrito? Por supuesto que sí. Todo lo que decimos tiene que estar escrito, si no, no tiene valor. No está hablando Raúl. No estoy hablando de mi conocimiento, de mi sabiduría, ni de mi palabra. Estamos hablando de lo que Dios ha puesto. Estamos yendo sobre su propia palabra. Por eso Dios no quiere idolatrías, no quiere pavadas. Él quiere que concentremos nuestra vista en Él y la gloria sea para Él y que nos pongamos a los pies de Jesucristo, su Hijo. Al Señor Jesús le interesa nada la religión, los ritos. ¿Usted se cree que usted va a impresionar a un demonio con magia? Pero el demonio se le empieza a matar de risa. ¿Sabe que le puede hacer daño? Le puede dislocar la mandíbula. Si tiene mandíbula se le va a dislocar la mandíbula. De reírse de usted y de las pavadas que está haciendo usted. Lo único que va a quebrar el poder de Satanás es el poder de Jesucristo y de su sangre preciosa que derramó en esa cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros. Y cuando usted vea ese ciego de nacimiento, acuérdese que la sangre de Jesús fue derramada tanto por él como por usted. No importa qué tan mala persona, qué tan desagradable sea, Jesús derramó su sangre por él, lo mismo que por usted. La tenía clara el Señor. Y dice otra cosa muy clara, después dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quedó claro el punto ¿no? Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió. En tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos queridos, el tiempo de Dios es aquí y ahora. No sabemos cuánto dura el día, porque la noche viene. Y cuando venga la noche se terminó el tiempo. Y nosotros dejamos pasar la oportunidad. Y dejamos pasar el tiempo. Y el tiempo pasó y el tiempo es calvo. Una vez que pasó ya no lo puede agarrar de los pelos, no lo puede tirar para atrás. Se le escapó, no lo agarra más. Y el tiempo que usted no redimió, no lo recupera. Y el tiempo que usted no redimió, se perdió para siempre. Y con eso se perdió su tiempo. Jesús era muy consciente de eso. Él sabía que tenía un trabajo que hacer y que había un tiempo para hacerlo porque su tiempo se terminaba. Y él tenía que hacer luz del mundo mientras que estaba acá. Y ahora, ¿quiénes somos luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para hacer luz en las tinieblas. ¿Cuánto va a durar la luz? ¿Cuánto va a durar la luz? Nadie lo sabe, ni Jesús lo sabe. Porque en su maravillosa naturaleza trina, Dios, eso lo reservó para el Padre. Ni el Espíritu Santo, ni Jesús, ni los ángeles, nadie lo sabe. El Padre lo sabe solamente. Pero cuidado, que la palabra dice que el hecho que demore su venida no quiere decir que no se va a producir, sino que por misericordia nos extiende el tiempo. Pero si no lo aprovechamos, estamos pecando contra Él. Para eso nos llamó a luz del mundo. Por eso no podemos pasar indiferentes cuando vemos a ese ciego de nacimiento. Tenemos que hacer como Jesús. Paró. Y ¿saben todo el lío que se le armó? Porque ese era el día de reposo. No había que curar a nadie, tenía que morir la gente ese día. Fíjense a qué punto llega la religión a trasladar la cabeza de la gente.
¿Cómo no se va a poder hacer misericordia un día porque es el día del santo de Dios? Pero por favor, en todo caso el doble de misericordia porque Dios es amor, es misericordia. ¿Quién dijo? ¿Dónde dijo? Usted me agarre la palabra de Dios, revuelva para acá, para allá, vea toda la Torá, que era lo que tenían estos zánganos, y no hay nada que diga, ¿cómo va a poder salvar una vida? Por favor. El Señor Jesús se le arma lío por eso justamente, por curarlo en el día de reposo. Pero a él eso le importaba igual a cero, o menos que cero, mire si podía ser menos que cero. Porque él tenía una obra que hacer. ¿Y a quién respondía? Al Padre. ¿Y a quién respondemos nosotros? Al Padre. ¿Vamos a agradar a los hombres? No, vamos a agradar a Dios. Cuando uno va a agradar a Dios, posiblemente muchos se desagraden. Qué pena. Oraremos por ellos. Esto no quiere decir ser agresivo, al contrario. El hombre de Dios es manso. El hombre de Dios es paciente. El hombre de Dios habla claro, sin agresividad, sin lastimar, sin dañar. Habla en positivo. Yo no te voy a hablar de lo que haces mal, te voy a hablar de lo que tenés que hacer bien. De lo que haces mal te vas a dar cuenta solo. Porque esto era la forma buena de enseñar. ¿Vio? Yo veo aprendiz de albañil y veo que pone, ¿cómo se llama? 3 de cemento y 1 de arena. Entonces yo lo miro y ¿qué hago? Le digo, che, sos un tarado, poner 3. No, voy a agarrar y empezar a poner 3 de arena y 1 de cemento y preparar la mezcla al lado. Entonces lo va a mirar. Como soy más viejo y sabe que soy mejor albañil que él, va a decir, upa, ¿yo qué hice acá? Empieza a meterle arena de vuelta, ¿viste? Porque se dio cuenta. Es así, eso es la predicación positiva. Mostrar lo que está bien. La palabra dice que como somos luz, la luz no se pone abajo de la mesa. ¿Dónde se pone la luz? Bien arriba. Cuanto más arriba la pone, más ilumina. Y como Jesús es la luz del mundo, nosotros para predicar a Jesús lo que tenemos que hacer es ponerlo bien arriba. Cuanto más arriba lo ponemos, más ilumina. Es así de sencillo. Yo no necesito criticar lo que hacen los otros, criticar los que están alejados de Dios, criticar los que no entienden a Jesús. Yo no necesito criticar a los que no saben de Dios. Yo no necesito hacer nada de eso. Yo necesito levantar a Jesucristo. Necesito levantar a Jesucristo. Esa es la mejor evangelización que puede haber. Levántelo a Jesús. Muéstrele la luz. Levántelo. Y actúe como actúa Jesús. Acérquese al que está ahí en necesidad. No lo deje pasar de largo. Llévele la palabra. Sáquelo de la oscuridad. Con amor. Extienda la mano. No importa que sea día de reposo. ¿Esto qué quiere decir? Que no importan las circunstancias que lo rodean. No hay circunstancias atenuantes. Usted tiene que hacer la obra donde la ve. Para eso es capellán. Para eso es siervo de Dios. Para eso ha decidido este camino. Luego viene una parte interesante. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Lo envió, el hombre que hizo se lavó y regresó viendo. ¿Ustedes creen por casualidad de que ese lodo tenía alguna propiedad especial? Si la hubiera tenido especial, hubieran exportado ese barro, ¿sabe qué? Pues, ¿cómo se llama? El reino de Jerusalén se hubiera hecho multirecontramillonario, porque nadie hubiera dejado de comprar ese lodo. Lodo con saliva, es un negocio bárbaro. No. ¿Por qué lo hace el Señor esto? Yo sabe que cuando empezaba con el Evangelio, esto me lo preguntaba muchas veces, siempre, ¿por qué hizo esto? Si él sanó con la palabra. Levantó un muerto con la palabra. Digo, levántate y anda. ¿Qué es más difícil? Levántate. Levantó el paralítico hablando. ¿Por qué? ¿Para qué le puso barro? ¿Qué es esto? ¿No se preguntan esas cosas ustedes? No se preguntan, ¿no? ¿Para qué? Por amor a ese hombre. Porque la fe de ese hombre era así chiquitita. Entonces necesitaba una muletita para fortalecerse. La sensación de que le ponían un remedio. Entonces le hizo un barrito y se lo puso. Tomá. El placebo, ¿vio? Entonces el hombre se fue. Ahora, ¿qué pasó con esto? Había una parte, hay una pega en esto, había una trampita en esto. Tenés que ir a tal lado y lavarte. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Si usted quiere recibir la bendición de Dios, empiece por obedecerlo a Dios. Es así de fácil.
Ustedes conocen la historia del leproso que le mandaron, ¿cuántas veces era que tenía que lavarse el leproso? ¿Viste? Que tenía que ir y volver. 7 veces. 7 veces. ¿Ustedes creen que Dios no lo podía sanar así? Lo mandó 7 veces. ¿Pero por qué? Porque tenía que mostrar obediencia, quebrantamiento delante de Dios, disposición a seguir los pasos de Dios. El mandamiento de ir y lavarse un poquito los ojos es nada, pero tenía que hacerlo el hombre. Tenía que cumplirlo. Si el tipo hubiera dicho, ya está, me puse el barrito ya está, me voy a mi casa, se hubiera quedado ciego. Pero ¿sabe qué? Como un topo, sí. Seguía ciego hasta el día de hoy. Y todo lo que hablamos no estaba acá. Esta parte estaría borrada, arrancaría del versículo 8. Pero el hombre obedeció. Y como obedeció, le fue tenido por justicia. Y como le fue tenido por justicia, la bendición se completó. Cuando Dios le va a hacer algo en su vida, va a exigir alguna obediencia. ¿Por qué? Porque necesita probar su fe. Él no necesita probar su fe para él sentirse agradado porque usted tiene fe, sino por su propio beneficio. Tiene que levantarle las defensas, ¿vio? Usted tiene que mejorar los anticuerpos. Y para mejorar los anticuerpos, sin fe es imposible agradar a Dios. Más obediencia que sacrificio, dijo el Señor. Exactamente. No quiere sacrificio. Quiere obediencia. Obediencia. Obediencia a su mandato. Y Jesús dice, mi carga, mi yugo es liviano. Deja esa porquería que estás llevando sobre la espalda, todas esas angustias, tristezas, ansiedades, problemas, odios, rencores, tragedias, dolores. Deja, sacate esa bolsa y pon el yugo mío, que es mucho más liviano. Y lo vas a llevar mucho mejor. Y en esa obediencia va a estar la bendición. Entonces, ¿cómo lo traemos esto a nuestra capellanía? Justamente, primero, enseñanzas que sacamos de esto. No caminar distraídos. No dejar de tener en cuenta la necesidad y el dolor ajeno sin importar las circunstancias. Entender que todo lo que hacemos, lo hacemos en obediencia al Padre y para la gloria de Dios. Que todo lo que hacemos tiene consecuencias tremendas. Cada piedrita que movemos, no sabemos la avalancha que puede provocar del otro lado. Siempre que lo hagamos en el nombre del Señor, naturalmente. Quinto, nuestra obediencia personal al mandato de Dios es fundamental para tener un ministerio exitoso. Y mantener esa obediencia implica mantener nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra vida espiritual con Dios, nuestra búsqueda de cada día, nuestro encuentro cercano de cada día con Dios. Esto, hermanos, es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Adelante, hermana, ¿quién quiere preguntar? Adriana. Me surge esta duda. Un desesperado que no practica nada, que lo bautizaron de casualidad en la casa por hacer la fiesta, y se ve en un momento primo, si él le suplica al Señor que lo ayude, o que ayude a su padre o a su madre porque la ve mal, pero no practicó y no sabe nada, Dios lo escucha. Siempre va a escuchar Dios. Pero le voy a explicar una cosa. La palabra es muy clara en este sentido. Dios aborrece el pecado. No al pecador, porque Dios dio a su Hijo por el pecador. Aborrece el pecado. Si usted quiere hablar con Dios, la primera palabra que usted tiene que dirigirle a Dios es de arrepentimiento y limpieza de su pecado. Una vez que usted limpió su corazón, se arrepintió delante de Dios, aceptó a Jesucristo como su Señor, fue lavado por la sangre de Cristo, ¿sí? Tuvo su paso, tuvo el primer paso. Cumplido eso, usted está libre de acercarse al trono de Dios y pedirle lo que necesite, que Dios lo va a hacer. Sí y amén. Más allá de toda circunstancia, Dios es amor y misericordia. Muchas veces atiende al injusto por bendecir, porque está en su naturaleza. Pero eso no quiere decir que eso sea lo que Él quiere, ni sea lo que Él nos indica hacer. Y que sea... Fíjese una cosa, les voy a contar algo.
tiene que ver con lo que estábamos leyendo recién. Dice acá el versículo 31 de este mismo, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Se da cuenta? Y después le dicen, algunos fariseos que estaban con Jesús le dicen, pero ¿somos también nosotros ciegos? Y Jesús les dice, si fueras ciego, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Se entiende? Una hermosura. ¿Eh? Una hermosura, como explica. Bien, la palabra de Dios. Ahora, entendamos esto. Tiene una necesidad, todo el que tiene una necesidad debe volverse a Dios. Pero tiene que volverse con un sentido de arrepentimiento, de quebrantamiento, de convicción de pecado. Porque si usted no está convencido que se equivocó, su arrepentimiento es vano. Convencerse de que está equivocado, primero. Segundo, decir, bueno, ahora que me doy cuenta que estoy equivocado, mire, yo iba caminando para allá, porque arrepentirse es eso, cambiar 180 grados del camino. Yo iba para allá y ahora tengo que empezar a caminar para acá. Ese es el primer paso. Y en el medio de todo esto está el perdón de Dios. Porque Jesucristo pagó en la cruz con su sangre por ese pecado de cada uno de nosotros. Limpiado, somos aceptos en el amado. Limpiados, podemos acercarnos libremente al trono. Así como hacía el sumo sacerdote, ¿vio? Que se tenía que hacer toda una purificación para poder entrar al lugar santísimo. Fíjese que cuando Jesús muere, lo que se quiebra es el velo del Santísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que el acceso a Dios estaba abierto. ¿A través de qué velo? Del velo de la carne de Jesús, que fue abierto. La sangre de Jesucristo. Entonces, tenemos que ir a buscarlo. En cuanto a lo que usted me dice del bautismo, la palabra de Dios dice, creed y sed bautizados. Esto es como lo mismo que le pasó al ciego. El ciego tuvo que creer y después obedecer. Creyó que Jesús lo podía curar y después tuvo que dar un paso de obediencia, que fue ir a lavarse al estanque. Fíjense encima de agua, ¿no? Tuvo que ir a lavarse al estanque. Si usted creyó y fue bautizado, completó el ciclo, hizo lo del ciego. Se mojó y se lavó. Bautizarse sin haber creído es lo mismo que pegarse una ducha. No tiene ninguna... Porque el bautismo no es magia. No hay magia, no existe la magia. O la magia por lo menos no es cosa de Dios, la magia es cosa de los brujos. El bautismo, yo puedo agarrar este tacho de agua y echárselo acá en la cabeza, permiso, no tiene agua, echárselo en la cabeza, no hago nada con eso. Ahora, aunque fuera una gotita, porque es lo único que hay, se lo pongo, después de que el hombre se arrepintió y creyó, completó el ciclo. Dios le bendiga. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no será condenado. Exactamente, creyera y fuera bautizado. Marcos 16:15. Y fíjese una cosa, el ciego, creyó y fue a dar su paso de obediencia. Con el paso de obediencia solo, si hubiera ido a lavarse los ojos antes de verlo a Jesús, no hubiera hecho nada. Se hubiera lavado los ojos nomás. Se hubiera mojado. Que es lo único que se logra con un bautismo cuando no se cree. Por eso es creer y ser bautizados. Bautismo sin creer no tiene ningún valor. Bueno. Pregunta, ¿el bautismo siempre es regalo de Dios? No, el bautismo es un paso de obediencia. Así de sencillo. Es un mandamiento de obediencia. Creer y ser bautizados. El que creyere y fuere bautizado será Salvo. y el que creyere y no fuere bautizado será Condenado. mirá, El bautismo, el regalo de Dios, es el bautismo de fuego, ¿no? esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es un segundo bautismo. Espíritu Santo y fuego. Eso es otra cosa. Pero el bautismo de agua es un paso de obediencia. Fundamental para aquel que ha creído. Si usted... Después, no somos religiosos. Así que algunos bautizan para acá, otros bautizan para allá, otros bautizan para adelante, otros bautizan para atrás, otros usan un tarro de agua, otros... Eso no tiene importancia.
Eso no tiene importancia. Además, cuando vino Jesús al Bautista, le dijo, tú vienes a mí, si yo no soy digno de sacarte el calzado. Y el Señor le dijo, hazlo para que se cumpla todo el escrito. Está claro. Por supuesto que tiene al bautismo también le podemos dar otro simbolismo. Le podemos decir que es simbólicamente ser sepultado y resucitado, como el Señor Jesús, muerto con Jesús, nacido a la nueva vida. Es un simbolismo, pero es un simbolismo, no hay magia. No hay magia. No existe la magia. No existe la magia. Luego de esto sí, cuando usted... Después hay un regalo que Dios tiene preparado para el que ha creído y es bautizado. Hay un regalo que tiene preparado Dios. Que no siempre tiene que venir después del bautismo, a veces viene antes, a veces dudante, qué sé yo. Eso ya es cosa de Dios, porque no está en la mano de nosotros. Que es el bautismo del Espíritu Santo. Que es el que le transforma, le llena, como hizo... Fíjese una cosa, los discípulos estaban en el aposento alto, estaban orando todos juntitos entre ellos, ahí abrazados uno con otro. Pedro era un hombre que apenas podía hilar 2 palabras, ¿vio? Vino el bautismo del Espíritu Santo y ese pescador, que imagínense un pescador, ¿conocen los pescadores de Mar del Plata? Imagínense que este era un pescador de hace 2000 años encima, ¿sabe lo que era? Un tosco, tendría unos dedos que parecerían racimo de chorizo, claro, bruto, y ese hombre así salió, predicó y 3000 se convirtieron. Con un fuego y un coraje, y de ahí fueron y predicaron y los metieron presos y dijeron, tenemos que hablar la palabra de Dios, no nos importa más nada. Fíjense, el mismo que lo había negado, lo mismo que habían rajado como rata por tirante cuando al Señor lo iban a crucificar porque estaban muertos de miedo, esos mismos después, todos felices, caminaron todos al martirio, porque todos terminaron muriendo de forma violenta. Menos Juan, que lo pasaron por aceite hirviendo primero, así que mire, no sé si no hubiera sido mejor que lo mataran de una. Y fueron felices a eso, y como ellos generaciones. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que te da ese poder. El poder justamente de hollar sobre víboras sin que te piquen, tomar cosa venenosa que no te haga nada, orar por un enfermo y que sea sanado, conocer cosas ciencia que nunca aprendiste y saberla. Todo eso te lo da Dios a través del Espíritu Santo cuando te hiciste digno de recibirlo, de ese regalo que Dios tiene para vos, para que vayas. Es una herramienta para que puedas realizar su obra. Amén. Los capellanes tenemos que estar llenos de ese fuego para poder hacer la obra con eficacia. Y si alguno lo necesita, vamos a orar para que Dios lo haga. Porque Dios va a obrar en todo momento.